Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva recopilación de historias y esta vez un tema muy pedido por ustedes: experiencias de choferes y traileros. Estoy seguro que estas historias les van a gustar mucho, así que antes de empezar, les pido dejen un like y suscribirse si aún no lo han hecho. También les recuerdo que espero sus historias sobre brujas o experiencias en Halloween para el especial de fin de mes. Y si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que cuento mi historia, ya que me animó mi mujer. Soy trailero, ya tengo casi 15 años en el volante, y a lo largo de este tiempo me han ocurrido muchas cosas. Tengo un don o una maldición, no sé cómo decirlo, pero escucho las voces de muertos. Me hablan para pedir cosas, o solo los oigo conversar entre ellos. De hecho, tengo un hermano que es nahual, pero tampoco es porque haya hecho algún pacto. En realidad solo se convierte, y no sabe por qué. Y bueno, yo escucho gente ya muerta, y tampoco practico ninguna brujería ni nada por el estilo. En una ocasión viajaba de Altamira, Tamaulipas, a San Luis Potosí, y subí por la carretera libre de Valles a Río Verde, San Luis Potosí. Mi camión empezó a fallar como a 20 kilómetros de Ciudad Valle a Río Verde. No había señal, y el camión prendía y se apagaba al avanzar 3 kilómetros. Me faltaban como 40 kilómetros para cruzar esa parte de la sierra. El detalle fue que en una de esas tantas que el camión se apagó, vi algo que se movía entre los árboles, como una sombra negra, algo del tamaño de una persona, sin forma, solo un bulto en una rama. Era de noche, como las 2 de la madrugada. Me quedé viendo, ya me había pasado antes ver o escuchar algo, pero eso que estaba en el árbol me chiflaba, y cuando volteaba se oía una risa como burlándose de mí. Arranqué el camión y volví a avanzar, y esa cosa que no puedo describir saltó de ese árbol al otro, y después a otro siguiendo mi camión, el cual no podía avanzar rápido, ya que venía fallando, como les dije. Cuando se volvió a apagar mi camión a los 3 kilómetros, ese ser paró nuevamente en un árbol a la altura de mi ventana, y por lo oscuro no distinguía qué era. Apenas se paró mi camión y se volvió a carcajear como si fuera una mujer. Arranqué de vuelta el camión y volví a avanzar, y esa cosa seguía brincando entre los árboles, pasando por enfrente de mi camión mientras el camión avanzaba. Escuché cómo rebotaba en las cabinas del camión como si fueran piedras, como si algo rebotara en el techo. Los ruidos eran fuertes. El camión se volvió a apagar y esa cosa volvió a quedar arriba de un árbol que se meneaba con el peso de esa cosa. Me armé de valor y le grité: ¿crees que me espanto? Mi hermano es nahual, y yo también tengo sangre de brujo. Somos natos, no por un pacto. Así nacimos. ¿Crees que eres lo único que yo he escuchado o he visto? Ve a perder tu tiempo a otro lado. No te tengo miedo. Aunque para ser sinceros, a pesar de tanto tiempo con esto, todavía me sigue dando algo de miedo escuchar o ver cosas como esas brujas o gente que ya murió. Después de gritarle eso, se oyó todo en silencio. El camión volvió a arrancar y volví a avanzar. Como a 1 kilómetro, escuché como algo que había rebotado o chocado con el techo del camión. Y después de eso ya no escuché nada. El camión siguió fallando y quedé varado en Rayón, San Luis Potosí, esperando a los mecánicos a que amaneciera y fueran por mí. La historia de mi hermano el nahual después se las contaré, ya que ocupo su permiso para contarles algunas de sus historias. Que tengan buena noche. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y, por lo tanto, la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia, y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado.
Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después, ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza, y es por eso que decidí contarte. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quería robarme, pensé. Seguí de largo y de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, le pregunté. Corriendo, respondió el tipo con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo y me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio, supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? Tu hija. Que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle,
Comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera, y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, le pregunté, pero no respondió. Encendí el tráiler y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado extremadamente, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, y eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto que vi, realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticarla para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico incrementara. Cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba muy asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar lo más pronto posible esto y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que ya conté. Buenas tardes. Te envío mi historia. Mi nombre es David. Soy de Ciudad Juárez. Yo trabajo como chofer de transporte de personal. Antes vivía en la colonia Guadalajara Izquierda y mis recorridos de la maquila donde trabajaba eran hacia el rancho Anapra, un poco lejos de donde yo vivía. Así que en las noches me quedaba a dormir en un estacionamiento de un Esmart. Para los que son de Juárez saben que ahí se quedan varios choferes a dormir, pero solo por la madrugada y de lunes a jueves, ya que por lo regular los viernes se acaba la semana de labores. Bueno, en aquellos tiempos del 2015, ese día por la tarde, le dije a mi esposa que ya era viernes, que me esperara para cenar y me dijo que sí, que llegara al puesto de tortas que le gustaba ahí en Anapra. Le dije que sí, que ahí llegaría. Bueno,
Salí de la planta a hacer el recorrido. Salí de la planta a hacer el recorrido del segundo turno y ya dejé al personal. Yo terminaba por Lomas de Poleo. Era la 1 de la mañana, así que me apuré para llegar por la comida e irme a mi casa. Compré las tortas y me fui para llegar a mi casa. Tenía que pasar por el Camino Real. Siempre lo hacía así los viernes. Ese viernes fue diferente. Cuando ya iba por donde está la presa, miré por el espejo hacia atrás. Y en el último de los asientos, miré a un hombre todo de negro con sombrero. Me dio un poco de miedo y me pregunté dónde se había subido. Tal vez en el puesto de comida y no me había dado cuenta. Cuando volteé por segunda vez, ya iba en la mitad de los asientos del camión. Empecé a sentir una vibra muy fea. Ya no volteé hacia atrás y así le di hasta llegar a mi casa. Al llegar ahí, me bajé del camión lo más rápido que pude. Ni siquiera me fijé. Solo cerré la puerta con candado y le comenté a mi esposa todo lo que había pasado, que ahí estaba un hombre y lo había dejado ahí encerrado. No había forma de que se saliera ya que todo estaba cerrado. En la mañana fuimos a ver y no había nada. Nada más en la parte de atrás del camión. Olía muy feo, como a perro muerto. Le conté a una vecina y me dijo que esa persona era el diablo y que si hubiera volteado una vez más, me hubiera pasado algo. Espero y miren mi historia. Gracias a todos. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado experiencias como estas, y si es así, no duden en compartirlas para traer la parte 2 de estas historias de traileros. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.